Muy bien, comenzamos a leer. Mateo capítulo 13, comenzamos en el versículo 47. Dice allí: Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Muy bien, vamos a comenzar dedicando este tiempo a nuestro Dios. Vamos a orar. Yo les voy a pedir allá en su sitio donde se encuentran que puedan en un instante, por favor, cerrar los ojos y poder concentrarse en la oración. Gracias, Señor, por esta oportunidad de estar reunidos. Gracias, Señor, porque nos permites a través de este medio, Padre Santo, conectarnos y poder estudiar tu palabra. Oh Dios, que estos minutos sean de provecho, Padre Santo. Danos, Señor, la claridad, danos la tranquilidad, danos un lugar, Señor, un momento de tranquilidad allí, Padre, que podamos, Señor, concentrarnos en tu palabra y recibir el mensaje que tú nos quieres dar. Bendito seas, Señor. Te amamos a ti, te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Comenzamos en nuestra lectura. Como ustedes saben, las parábolas que Jesús nos presenta son parábolas que tienen un objetivo claro, ¿no? Que es hablar del Evangelio, es hablar de este, llamémoslo así, gran método que el Señor nos presenta para cambiar la vida de las personas y darnos una nueva oportunidad de vida. Jesús lo va presentando de diferentes maneras. Hemos visto en parábolas anteriores como a través de diferentes, llamémoslo así, anécdotas o historias muy pequeñas, muy largas en algunos casos, Jesús va presentando principios espirituales de gran trascendencia. Lo que queremos en esta noche es poder concentrarnos en estas pequeñas líneas y darnos cuenta de la riqueza de lo que hay en esta parábola, la que se denomina de la red. Vamos a tratar de explicar las diferencias de lo que significa la red con lo que nosotros ahora podemos entender como red. ¿Okay? Muy bien, entonces nos acercamos al texto y comenzamos a analizar el versículo 47. Dice así: Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red. Muy bien. Si ustedes se dan cuenta, esta fórmula de inicio, el reino de los cielos es semejante a una red, se repite varias veces, ¿no? Es decir, Jesús está tratando de explicar, tratando de darnos a entender cosas, llamémoslo así, para nosotros muy trascendentes, muy abstractas para algunos casos, a través de cosas concretas, cosas que ellos conocían. Recuerden que dentro del grupo de seguidores de Jesús, sus mismos discípulos, algunos de ellos eran pescadores, ¿no? Dentro de las personas que lo rodeaban, también mucha gente era pescador. El lugar donde él está geográficamente es un lugar donde abundaba la gente que o bien hacía la pesca o bien dependía de esto para subsistir. Entonces, hablar de un tema de redes, de pesca, es algo muy familiar para ellos, ¿no? Para nosotros va a ser un poquito difícil tratar de comprender todo por la distancia, por los siglos que han pasado, por la lejanía que tenemos de esa experiencia, pero tenemos que hacer el esfuerzo y trasladarnos a esa época para poder captar la mayor parte del propósito que Dios tiene a través de este mensaje. ¿Qué les parece? Entonces vamos a comenzar con el elemento red. Quién sabe cuando en nuestra sociedad actual hablamos de red, inmediatamente relacionamos con una red de cómputo, ¿no? Porque quizás este es el término más común para nosotros, ¿no? Sin embargo, cuando estamos hablando acá de red, en el término de este pasaje, estamos hablando de red de pesca, ¿correcto? Entonces vamos a tratar de acercarnos un poquito a lo que significaría esa red de pesca de ese tiempo antiguo, ¿ok? Muy bien. Como ustedes saben, es común para nosotros entender si estamos hablando de una red, quizás nos imaginamos pues una red corta de 1 metro, de 2 metros allí, que una la lanza desde la barca, ¿no? Sin embargo, cuando uno va a analizar este texto, se da cuenta de que no está hablando de una red pequeña que el pescador pueda manipular con su mano y tratar de levantar alguna pesca a través de esto, ¿no? Sino está hablando de una red barredera. Vamos a tratar de explicar de qué se trata esto, ¿no? Esta red barredera es una red grande, ¿no? Es una red que se expandía desde la barca hasta lo más profundo, depende del tamaño de la red, ¿no? Para esto esta gran red tenía en la parte superior, lo que quedaba afuera, tenía, llamémoslo así, soportes de madera que podían flotar, ¿correcto?
y por la parte de abajo tenía cosas de peso que hundía la red. Entonces usted trate de visualizar e imaginar, ¿no? Estamos hablando de una gran red que en la parte de arriba queda suspendida. ¿Por qué? Porque tiene elementos que la permiten que sople, que explote la parte superior. Pero por la parte inferior se está desplegando toda la red hacia abajo y tiene partes de peso. Entonces, imagínese usted, está cayendo la red como una gran pared. Ahora, las barcas se encargan de movilizar esta gran red, ¿no? Y en el avance de esta red, captura todo lo que encuentra, ¿no? Entonces, ahí ya nos vamos entendiendo de qué está hablando Jesús a través de esta red barredera, ¿no? Es una gran red que se desplaza a lo largo de la barca, cae hacia abajo por el peso, se moviliza, es impulsada por esta barca y dirigida hacia la orilla. En esa dirección, en ese avance, va a capturar todo lo que encuentre en el camino, ¿no? Sea el pez que está pensando este pescador, o sea otra cosa que se cruzó, ¿no? Porque es una gran red que arrasa o barre literalmente todo ese sector de este mar. ¿Qué les parece? Entonces ya nos vamos acercando y vamos entendiendo un poquito de qué está hablando acá. Entonces volvemos al texto. Mateo capítulo 13, versículo 47. Dice así: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Vamos entendiendo, nos vamos acercando a la experiencia de los pescadores. Ellos conocían esa red, ¿no? Ellos muchas veces lo habían utilizado y ellos sabían que cuando utilizaban esa gran red que tenía esa parte superior suspendida en el límite del agua y la parte inferior hacia abajo por el peso, cuando avanzaba hacia la orilla, lo que hacía era capturar todo lo que encontraba en el paso. No había forma de discriminar, no había forma de separar un pescado grande, un pescado bueno, no había forma. Todo tenía que caía envuelta en esa red, ¿no? Y esa red les acompañaba, o mejor dicho, acumulaba una gran cantidad de peces, los cuales iban a todos a juntarse al final, y cuando sacaban la orilla, recién podían ellos ver realmente lo que habían pescado a través de ese medio. Seguimos con la lectura. Versículo 48. Y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Entonces, el proceso es el siguiente, ¿no? Usan la gran red, a través de la barca lo van movilizando hacia la orilla. Ellos no pueden discriminar qué pez tienen o qué pez no quisieran sacarlo, simplemente ellos tienen que levantar todo lo que encuentran tras la red. Lo sacan a la orilla y en la orilla hay un proceso que dice, ¿no? Dice aquí. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados comienzan a recoger lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Hay un proceso de selección, pero recuerda, ese proceso de selección se hace cuando ya están en la orilla, ¿no? Cuando ya están en tierra seca. Antes de eso, la red capturó todo, no hubo forma de separar, ¿no? Seguimos. Esta parábola es pequeña realmente, sin embargo Jesús le da él mismo se encarga de dar la explicación, él mismo le encarga de darnos el significado, ¿no? Y él lo dice así, versículo 49. Y así será al fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué les parece? Una pequeña parábola, una tremenda verdad que Jesús comienza a explicar a través de estas líneas. Vamos a tratar de acercarnos de la mejor manera, que es ayudándonos de comparaciones y de parábolas previas que nos van a ayudar a entender mejor esto. Si usted recordará, hace algunas semanas tuvimos la ocasión de estudiar lo que era la parábola del trigo y la cizaña. Y quién sabe, cuando usted ha leído esta pequeña parábola de la red, ha encontrado allí cierta semejanza a lo que era la parábola del trigo y la cizaña. Esta parábola antigua, la del trigo y la cizaña, narra el episodio de un hombre de campo que sembró trigo en su campo tranquilamente, pero vino un enemigo y sembró cizaña en secreto, ¿no? Nadie se había enterado, él lo sembró sigilosamente. Pasa el tiempo y nace el trigo, pero también nace la cizaña, y allí ellos están compitiendo por el espacio. Todo el dueño y todos sus operarios, todos sus trabajadores se dan cuenta de esto y ellos quieren arrancar la cizaña. Sin embargo, el dueño del campo, reflexionando sobre este problema que le habían hecho, ese daño que le habían causado, él dice: no, alto, vamos a esperar que la cizaña crezca, cuando el trigo crezca, porque si en este momento lo arrancamos, vamos a perjudicar el trigo.
¿Y qué es lo que sucede? Esperan hasta que crezca el trigo y crezca la cizaña y al final hacen la gran cosecha, ¿no? Sacan el trigo para el granero y sacan la cizaña para el fuego. ¿Okay? Entonces son parábolas más o menos que tienen algunas líneas parecidas, ¿no? Entonces nos va a dar alguna idea de lo que está tratando Jesús de enfatizar, ¿no? Cuando uno se da cuenta de la parábola del trigo y la cizaña, se da cuenta que también hay, llamémoslo así, dos que están compitiendo, que están conviviendo más propiamente en el mismo medio, ¿no? que es en este caso el campo, ¿no? En el campo mismo, que Jesús luego lo explica que es el mundo, está conviviendo el trigo con la cizaña, ¿no? Y que va a llegar un tiempo en el cual el Señor mismo va a llamar y va a evaluar, va a seleccionar, ¿no? Y va a separar, ¿correcto? Esta misma figura la podemos apreciar de alguna manera en la parábola de la red, solo que aquí ya no estamos hablando de un campo, ¿no? Sino que aquí estamos hablando del mar, ¿no? El gran mar, ¿no? Entonces esto nos va a ayudar a tratar de visualizar y entender, ¿no? El mar donde encuentra toda clase de peces, ¿no? Y aún otros elementos que pueden estar allí, ¿no? Y cuando viene la red, ¿no? La gran red, esa red barredera, y comienza a ser arrastrada por la barca, y se dirige hacia la orilla, captura una cantidad de peces dentro, los cuales no hay forma de separar, no hay forma de, tratémosle así, de decir este es pez bueno o pez malo, no podemos discriminar nada, simplemente tenemos que recibir y llevarlo hacia la orilla. Y luego, en la orilla, comienza la selección, ¿no? En la parábola de trigo y la cizaña había la selección cuando ya la cosecha estaba lista. En ambas hay una selección, se separan, en el caso del trigo para el granero y la cizaña para el fuego. En el caso de la red, los pescados buenos en la cesta y los pescados malos se van a la destrucción. Entonces vemos ciertas semejanzas, pero también se ve énfasis diferente. Entonces vamos a tratar de captar esos énfasis para poder apropiarnos de la verdad que nos está hablando allí, ¿no? Para esto vamos a comenzar a leer nuevamente el texto y vamos a tratar de acercarnos desde una perspectiva, llamémosle así, de tratar de interpretar allí el texto que tenemos al frente. Volvemos, Mateo capítulo 13, versículo 7, versículo 47, capítulo 13. Muy bien. Dice aquí: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar recoge toda clase de peces. Entonces la primera pregunta que uno tendría en la mente es, ¿y qué significa la red, ¿no? ¿Qué es la red, ¿no? Recuerden, Jesús usa muchas veces cosas muy concretas, cosas que los pescadores de ese tiempo que acompañaban a Jesús y los que estaban allí escuchando rápidamente reconocían, ¿no? Y esas cosas concretas que Jesús utiliza sirven para expresar y comunicar esos principios espirituales muy trascendentes que nos sirven hasta ahora, en este tiempo, ¿no? Tan lejano del Medio Oriente, tan lejano de esos siglos atrás, pero que aún en nuestra época, en nuestra modernidad, podemos ser bendecidos y beneficiados con esta enseñanza. Entonces, cuando hablamos de la red, vamos a tratar de ver las comparaciones y darnos cuenta de que el mensaje se basa en que esa red va a capturar todo tipo de elementos, ¿no? Entonces uno comienza a pensar y comparar y decir, entonces, ¿qué es la red, ¿no? Y cuando nos acercamos al texto nos vamos a dar cuenta que esta red es el Evangelio de Cristo. ¿Qué les parece? Decir el Evangelio de Cristo es decir que dentro de ese gran mar, ¿no? Imagínense ustedes, hay un gran mar, ¿no? Que hay cantidad de peces, peces grandes, chicos, peces comestibles, otros no tanto, peces que son los buscados, otros que quizás nadie le hace caso, pero ahí está ese gran mar, ¿no? Y en ese gran mar hay esa red, entienda usted como el Evangelio, que llega a diferentes peces, ¿no? Que captura diferentes peces, ¿no? Entonces la pregunta sería, si esa red es el Evangelio, entonces ¿quiénes son los peces, ¿no? Y ahí nos damos cuenta que nosotros somos los peces. Nosotros, personas comunes y corrientes, que cada uno tiene su experiencia, cada uno tiene su conocimiento, su vivencia, somos esos peces, ¿no? Que somos alcanzados por el Evangelio y que nosotros quizás escuchamos el Evangelio, pero reaccionamos de diferentes maneras a ese Evangelio, ¿no? Pero somos, llamémoslo así, alcanzados por ese Evangelio, ¿no? Es como que la red nos alcanza, ¿no? Y avanzamos en la vida, como que la red está avanzando en el mar, ¿no? Hasta que llega un momento en el cual
según la parábola, se llega a la orilla y comienza la selección, ¿no? Este pez sí es bueno, queda para la cesta, ese es el pez que estoy buscando, es el pez comestible, es el pez que se adapta a mi requerimiento, o quizás somos los que no somos aceptados, ¿no? Y vamos a ir a la destrucción. Entonces, nos vamos acercando al texto y vamos a tratar de comenzar a entender todas estas variables que estamos hablando, ¿no? Cómo se unen y cómo se puede interpretar en nuestro tiempo actual, ¿no? Entonces, si yo digo que la red es este evangelio, quiere decir que este evangelio, en este mar, que entendamos el mar, esta gran multitud de gente que vive en nuestro medio, que convivimos, que somos parte de este gran mar, de esta gran multitud de personas, y que el evangelio alcanza a personas, ¿no? A cantidad de personas, como esa gran red que los alcanza, ¿no? No todos responden de la misma manera, pero sí todos o muchos son alcanzados por este mensaje, ¿no? Entonces, con esto en mente, vamos a comenzar a volver a leer el texto y vamos a tratar de ver qué significa eso y qué consecuencias tiene esto que estamos hablando, ¿no? Entonces, volvemos al texto. Mateo capítulo 13, versículo 47, dice así: Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Entonces, cuando hablamos de toda clase de peces, aquí no estamos hablando de que alguien pueda discriminar, separar o decir, no, para ti no es el evangelio, o no, tú no te mereces nada de Jesús, o no, tu vida es tan terrible que Jesús no puede hacer nada por ti. Aquí lo que me dice es de que esta red no discrimina a nadie, ¿no? Esta red recibe todo. ¿Qué les parece? Cuando entiendo esto, realmente nos da esperanza, porque a veces uno se siente, llamémosle así, como que ha fallado al Señor, que hace cosas malas, que no es digno de las cosas de Dios, del Evangelio, ¿no? Algo así como cuando Jesús estaba en la tierra y se le acercaban los publicanos, ¿no? Estos cobradores de impuestos que abusaban de sus paisanos, pero que estaban en su corazón sabiendo que hacían cosas malas y que escuchan ese mensaje de esperanza y son alcanzados por esa red del Evangelio. Algo así como una ramera, una prostituta que en el tiempo de Jesús era despreciada, era alguien al cual le decían, no, para ti el Evangelio nunca va a ser algo importante, pero para Jesús no es así. Él, a través de su Evangelio, puede llegar a cualquier tipo de persona. Entonces, cuando yo leo el versículo 47 que me dice que esta red, esta gran red, recoge toda clase de peces, mi corazón se debe llenar de esperanza, ¿no? Se debe llenar de alegría. Porque no estamos hablando que Jesús vino aquí con una mente diciendo, yo quiero a los mejores, yo quiero a los más estudiosos, yo quiero a los más religiosos. ¿Saben por qué? Porque esos requisitos los tenían los fariseos, esos requisitos los cumplían los escribas, muchos de esos requisitos los cumplían los sacerdotes, ¿no? Y ellos por eso, por esa vivencia religiosa, por esa, llamémosle así, ese grado de conocimiento, por esa rigurosidad religiosa que ellos vivían, se sentían con derecho de recibir de Dios esa clasificación. Hay una parábola que en algún momento lo estudiaremos, donde se ve que un fariseo se acerca a orar, ¿no? Y ora a Dios, ¿no? Con lleno de orgullo, soberbia, y entre su oración le dice, no, gracias porque no soy como este publicano, ¿no? Y a veces, ¿cuántas veces hay personas que se sienten que por sus hechos, por su nivel, quién sabe, por su conocimiento o la situación en la cual viven, se sienten superiores a otros? Se sienten con derecho de discriminar y decirle, no, para ti no es el Evangelio, ¿no? Tú nunca vas a cambiar, tú no sirves, ¿no? Sin embargo, esta red, este Evangelio precioso, dice aquí que llega a todo tipo, toda clase de peces. Y eso de allí es una posibilidad tremenda. Por eso es que Jesús era criticado por los fariseos, era criticado por los sacerdotes, era criticado por los escribas, ¿no? Porque le decían, ¿no? Tú eres el que comes con los publicanos, tú eres el que comes con la gente pecadora, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús sí se acercaba a esas personas que otros lo discriminaban, que otros los votaban, que otros no les daban ni siquiera la esperanza. Pero Jesús vino a dar esa esperanza, ¿no? Pero no confundamos, ¿no?
Cuando Jesús se acercaba a ese publicano, o se acercaba a esa pecadora, a una ramera, no era para darle palmaditas al hombro y decirlo, sí, adelante, simplemente ven y da tu ofrenda y la cosa se arregla. No, las personas como los publicanos o como las rameras se acercaban a Jesús, mejor dicho, Jesús se acercaba a ellos y les daba el mensaje del Evangelio y muchos de ellos cambiaban. Y como tenemos nosotros el Evangelio de Mateo, si usted se da cuenta, este Evangelio que estamos estudiando, que es el Evangelio de Mateo, es escrito por una persona que antes de conocer a Jesús era un cobrador de impuestos. Era una persona, sí, socialmente, con dinero, capacidad económica, pero también socialmente despreciado, ¿no? Marginado. Y Jesús no lo discriminó, más bien lo llamó. Dice que Mateo estaba trabajando en su lugar, en su pequeña banca que tenía allí, la gente se acercaba para pagar los impuestos. Jesús pasa y le dice, ven, sigue. Lo llamó. Entonces, este es el Jesús que tenemos, ¿no? No es un Jesús que viene con prejuicios, no es un Jesús que dice a priori a discriminar a las personas, sino es un Jesús que puede aún cambiar a la persona que nosotros ahora podamos considerar esta no tiene salvación, ¿no? Por eso cuando yo leo que hay una gran red que dice recoge toda clase de peces, yo siento esperanza. ¿Por qué? Porque ese es el Jesús que tenemos, un Jesús que no discrimina, un Jesús que recibe a las personas, pero no para tolerar el pecado, no para hacer su cómplice, no para beneficiarse de sus recursos, sino para darle la verdad del Evangelio y darle la posibilidad de cambio. Y esa posibilidad de cambio es real tanto en el siglo I cuando Jesús estaba, como ahora, en este siglo XXI. Pero el texto sigue y nosotros tenemos que seguir estudiando. Versículo 48. Y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Entonces, uno pensaría, si este Jesús que tanto se habla es un Jesús de amor, ¿no? Es un Jesús que perdona, ¿no? ¿Por qué no simplemente en este momento dice, los perdona a todos, ¿no? ¿Y por qué no simplemente abre las puertas del cielo y todos nos vamos al cielo? Suena bonito, ¿no? Realmente suena algo convincente, ¿no? Sin embargo, cuando nos damos cuenta que nuestro Jesús, ¿no?, que es de amor, este Jesús que amaba a la gente, que no despreciaba al publicano, que recibía a la ramera, que no tenía el prejuicio de hablarles a ellos, este mismo Jesús es el que una vez, recuerden ustedes, estaba en el templo, ¿no?, se acerca allí y comienza a darse cuenta que ese templo de oración, ese templo de adoración lo habían convertido en un mercado, ¿no? Y que la gente estaba que vendía la ovejita, que vendía las palomas, y no solo era una venta, sino era un chantaje, porque le decían, ¿no?, tú tienes que comprar aquí tu animal para el sacrificio, porque el que tú traes está malo, ¿no? Le encontraban un defecto. Y ellos cuando compraban allí, encontraban el precio elevadísimo. Era todo un negocio. Y este Jesús de amor, ¿saben lo que hace? Pues la historia es muy conocida, ¿no? Coge un cinturón y comienza a expulsar a estos comerciantes del templo. Esto es lo que narra la Biblia. La Biblia no oculta esos aspectos, porque uno puede decir, pero no, ¿dónde está el amor de Jesús? El amor de Jesús está en la posibilidad que Él da a las personas de arrepentirse. Pero así como nuestro Jesús es un ser de amor y que tiene el perdón siempre para nosotros, también es santo y justo. Y esta justicia y esta santidad hacen que Él no pueda tolerar el pecado, ¿no? Hace que Él deba reaccionar ante la injusticia y la maldad. Entonces, cuando hablamos de que Jesús debe abrir la puerta del cielo a todos, estamos olvidando de que este Jesús es un ser justo y que Él tiene que emitir justicia, ¿no? Entonces, entendamos así. Cuando habla aquí de que sacan a la orilla y que sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera, están hablando definitivamente de que hay una evaluación, ¿no? Hay una selección. Y acuérdense, esta selección no la hace el hombre, porque nos gustaría, ¿no? Uno dice, bueno, yo soy amigo de este pastor, yo soy amigo de este sacerdote, yo soy amigo de este líder, entonces paso la selección, ¿no? Sin embargo, esta selección no es humana, ¿no? Esta selección no es factible de manipular, de engañar, de usar nuestros recursos.
nosotros muchas veces podemos dar una apariencia ante las personas, ¿no? Muchas veces podemos, ante un líder religioso, aparecer bien, ¿no? Decir como que somos unas personas responsables, unas personas dedicadas, unas personas temerosas de Dios, ¿no? Muchos son buenos actores, ¿no? Imagine usted, Jesús estuvo 3 años andando con 12 discípulos. Dentro de esos 12 discípulos, ¿quién estaba? Judas Iscariote. Judas Iscariote, ¿quién era? El hombre de confianza. ¿Por qué digo esto? Porque él era el que manejaba el dinero, la economía, ¿no? Normalmente se le da la bolsa pues a alguien que quieras más de confianza. Sin embargo, esos 3 años, su corazón no estaba con Jesús. Y se manifiesta al último, ¿no? Se manifiesta al último y ya es una historia conocida, ¿no? Entonces, no nos engañemos. La selección no la hace el hombre, ¿no? Podemos agradar a los líderes, podemos agradar a las personas, podemos aparentar muchas cosas, pero la selección no se basa en lo que nosotros representamos en apariencia, ¿no? La Biblia es clara, dice, ¿no? No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. No nos engañemos. La Biblia es clara. Dios no puede ser burlado. Todas las cosas que hacemos, sean públicas, sean en lo más secreto, donde no ni tenemos la mínima idea de que nos están mirando, Dios lo ve y Dios lo toma en cuenta y Dios emitirá su juicio, ¿no? Entonces, tomemos en claro esto, ¿no? A Dios no le podemos engañar, ¿no? Podemos engañar a las personas, podemos engañar a cuánta persona está a nuestro alrededor por algún tiempo, ¿no? Sin embargo, a Dios nadie le puede engañar. Y las consecuencias de nuestros actos nos van a alcanzar. Y aquí la palabra nos enseña que hay un momento de la separación, hay un momento de la selección. Y esto no debemos perderlo de vista. Seguimos. Versículo 49. Dice así: así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Muy bien. Cuando hablamos de el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes, si yo le pregunto a un niño, le hago esta lectura y le digo, ¿de qué está hablando? Yo les aseguro que le va a decir, está hablando del infierno, ¿no? Sin embargo, si esto le pregunta a una persona adulta, lo va a pensar, ¿no? Y quién sabe, va a decir, no, esto del infierno es un mito, ¿no? Es unas esas creencias religiosas antiguas, medias obsoletas, ¿no? que se utilizó en ese tiempo porque la gente era muy rudimentada y tenían que darle pues estas ideas, ¿no? Asustarlos, ¿no? Sin embargo, el argumento es, Jesús y Dios son tan buenos, ¿cómo serían capaces de enviar a una persona al infierno, ¿no? Bueno, es cierto, nosotros podemos pensar de diferentes maneras, ¿no? Uno es libre de pensar, de sustentar ardorosamente su concepto, sus ideas. Sin embargo, cuando nos acercamos al texto, no nos da esa posibilidad de creer o no creer, ¿no? O sea, no los dice, ¿no? Nos los da, nos los muestra. Y recordemos esto, ¿no? Que Jesús, cuando Él habla, no habla de cosas muy abstractas. O sea, Él tiene tanta sabiduría que sabe que si nos habla de cosas abstractas, etéreas, que nunca le hemos visto, nos sería muy difícil. Entonces Jesús por eso enseña con parábolas, que son cosas concretas, cotidianas. Y cuando habla del infierno, Él está hablando de algo también concreto, pero ¿qué sería lo concreto? ¿Cómo graficar el infierno? Y para esto, Él se vale de una situación que sucedía en ese tiempo, y le voy a contar, es bastante interesante. Cuentan los historiadores de que antiguamente, en los momentos en los cuales el pueblo se alejaba de Dios, pues adoraba a otros ídolos, ¿no? Ídolos paganos, ¿no? Ídolos que se gozaba y que se celebraban en la muerte, en los sacrificios humanos, ¿no? Uno de ellos era Moloch. Y dentro de la imagen, de la representación de Moloch, tenían sus manos encendidas, ¿no? Y ahí ponían a los niños, entregaban a los niños en sacrificio, ¿no? Entonces esto era abominable, realmente era terrible, ¿no? Felizmente se destruyó ese altar, ¿no? Y para hacer una forma llamarlo así, de marcar esta zona donde había sido consagrada para este Dios, todo eso se convierte en un basurero, ¿no? Donde traían la basura de Jerusalén y la basura de otros lugares y lo quemaban.
Entonces, este lugar, llamémoslo así, que podría ser para nosotros un gran basurero, o incendiado o quemado constantemente, era lo que lo conocían como el Gehenna, ¿no? Una palabra hebrea que ellos utilizaban, ¿no? Entonces, cuando Jesús comienza a hablar de estas cosas, Él les está haciendo alusión al Gehenna. ¿Por qué? Porque Jesús le tiene que enseñar las cosas espirituales trascendentes con cosas concretas. Entonces les da la idea diciendo, bueno, ustedes conocen el Gehenna, y ellos ascienden, sí, nosotros conocemos. ¿Qué es? Bueno, ese es el lugar donde se acumula grandes cosas de desperdicios y se quema. Y el fuego no se apaga porque hay cantidad de cosas que se está quemando y quemando y quemando, ¿no? Y esa es la idea que Jesús le dice a la gente que está escuchando, pues así es el infierno. Es un lugar donde el fuego nunca se apaga. ¿Correcto? Les está explicando algo trascendente espiritual a base de algo cotidiano para ellos, que era el Gehenna, el lugar donde constantemente se estaba quemando todo lo desperdicio. ¿Qué les parece? Ahora la pregunta es, bueno, todo esto que me has dicho uno puede pensar y decir, puede ser que sea parte de la historia, pero yo no creo que Jesús sea tan malo de mandarnos al infierno, ¿no? Lo concreto, si queremos así simplificar este análisis, uno tiene que decir, no hay dos opciones, o sea, el infierno existe o no existe. No hay más, ¿no? ¿Existe el infierno o no existe el infierno? Vamos a ponernos en el caso que el infierno no exista. Si el infierno no existe y Jesús habla del infierno, entonces Jesús, ¿qué es? Es un mentiroso. No hay otra opción, ¿no? Si nosotros decimos que el infierno no existe, que Dios no es tan malo para crear un lugar de tormento, entonces no existe. Y Jesús lo está enseñando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Jesús nos está mintiendo, nos está tratando de manipular, de asustar con esto, ¿no? Usted tiene que decidir, ¿no? Sin embargo, hay otra opción, que el infierno existe. Y como Jesús sabe la trascendencia de nuestras decisiones en la tierra, que va a depender para que en esa selección seamos separados para, como en el caso de los peces, para el cesto o para el fuego del infierno. Y Jesús sabe el tremendo castigo que significa esto, el dolor y todo llamémoslo así, terrible situación que nosotros nos hacemos acreedores por una vida lejos de Dios. Entonces, por eso es que Él lo enfatiza, y en muchas de las parábolas y en otras partes Él comienza a explicarlo, ¿no? Y lo habla y lo enseña, ¿no? ¿Por qué? Porque es real. Y Él lo conoce. Y Él sabe. Y Él sabe lo que significa un castigo de esa magnitud. Y Él nos ama. Y por eso nos advierte. Por eso nos advierte. Una vez, otra vez. Y vamos a ver diferentes parábolas a lo largo de las próximas semanas. Y vamos a ver que este Jesús de amor, de perdón, de compasión grande, nos sigue advirtiendo acerca del infierno, ¿no? Porque existe, porque es real, y porque depende de qué decisiones tomamos aquí en esta tierra para definir nuestro destino eterno. Es cierto, palabras como estas, quién sabe, no lo convencen a usted, ¿no? Sin embargo, lo que creemos sinceramente es que el único que puede convencerlo de la existencia del infierno, de la necesidad de cambio, de la necesidad de tomar decisiones y acercarse a Dios de corazón, es el Señor Jesucristo. Y por eso Él, a través de sus parábolas, a través de sus enseñanzas, lo que quiere es darnos ese mensaje, un mensaje en primer lugar de esperanza, donde no se discrimina a nadie, donde se recibe a todos, y por eso es bonito cuando uno va a una iglesia y encuentra todo tipo de personas, ¿no? Gente quizás con mucha capacidad económica, quizás con mucha cultura, o gente muy sencilla, ¿no? Que quién sabe, a veces ni tiene trabajo o está en una situación precaria, ¿no? Pero que ambas personas puedan juntarse en un lugar de adoración, en una iglesia, y alabar al mismo Dios, ¿no? Y entender de que ese Dios de los cielos no nos está viendo a nivel, cuánto nivel cultural tenemos, no nos está mirando qué cantidad de dinero tenemos en nuestra cuenta de ahorros, no nos está mirando cuánto sabemos de los estudios bíblicos, sino lo que está mirando es el corazón. Y ese corazón es el que el Señor evalúa, ¿no? Y ese corazón es el que va a servir para que Él pueda decir, este va a la cesta o este no va. ¿Ok? Volvemos al texto. Dice aquí, en versículo 48, y una vez llena,
la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Hay una etapa en la cual la red es extendida, la barca avanza y sigue en esa recolección de peces, acumulación, ¿no? ¿Hasta que? Una vez llena. Okay. ¿Qué nos da a entender esto, no? Nos da a entender que hay un periodo en el cual se va acumulando, ¿no? Van entrando los peces, ¿no? Y uno puede decir, ¿por qué si esto que hablas de la Biblia es cierto, si Jesús va a volver por segunda vez, si Él va a instaurar su reino, ¿por qué no sucede ya, no? Han pasado 2000 años desde la primera vez que vino Jesús a la tierra, fue crucificado, ¿no? Dicen sus discípulos, alguien podría afirmar esto, ¿no? De que ascendió y que va a volver, ¿no? Y la Biblia lo dice, Jesús va a volver, ¿no? Pero la pregunta que alguien puede hacer es, ¿pero por qué se demora, no? ¿Por qué no lo hace ya, no? ¿Por qué no simplemente utiliza su poder y convierte a todos? Pero acá nos da una pauta, ¿no? Nos dice, y una vez llena. Hay un periodo de tiempo que para nosotros, pues, dicen 2000 años, ¿no? Y quién sabe el tiempo más, yo no lo puedo decir, nadie puede afirmarlo, eso solo está en la potestad de Dios. Pero acá me dice que una vez llena, o sea, es que Dios tiene pueblo, Dios tiene gente que necesita ser alcanzada por el mensaje del Evangelio, ¿no? Y que quién sabe, Él está retrasando su venida, ¿para qué? Para que entre esa persona que falta convertirse, ¿no? O para que, quién sabe, nosotros seamos ese medio de alcanzar a esa persona que necesita conocer el Evangelio. Entonces, yo lo veo acá como que el Señor tiene un plan, ¿no? Él quiere llegar a las personas, Él quiere convertir a sus hijos, y Él está como demorando, por así decirlo, su regreso, porque todavía falta, ¿no? Él, en su corazón, Él dice, todavía falta, ¿no? Quiero uno más, ¿no? Quiero más personas. Falta que esa red le alcance a estas personas, ¿no? Pero va a llegar el momento en que ya, se llenó, y allí comenzará la selección. Entonces, la pregunta es, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros para poder llegar con este mensaje, llegar con esta verdad del Evangelio a tantas personas que tenemos alrededor, ¿no? Sea en la casa, ¿no? Hay familiares por todos lados, quizás no viven en la casa, pero hay una cierta relación, cierto contacto, ¿no? Entonces, nosotros, si tenemos esta verdad del Evangelio, comuniquémosle, ¿no? No pensando en que voy a ganar a alguien para mi iglesia, para mi religión, ¿no? Porque esta red no está hablando de una iglesia con un título o un lugar físico, ¿no? Está hablando de esta red del Evangelio, ¿no? Que tiene que alcanzar a las personas, ¿no? Que quién sabe, van a ir a diferentes lugares, diferentes iglesias, no lo sé, Dios tendrá que decirlo, pero que nuestra tarea es llevarle ese mensaje del Evangelio para que toque esas vidas, para que los confronte con la verdad del Evangelio y para que ellos puedan decidir claramente ir en pos de Jesús, ¿no? Entonces, tenemos nosotros una tarea grande, ¿no? Sea como en la parábola del trigo y la cizaña, convivimos, trigo con cizaña, siempre vamos a estar ahí conviviendo, ¿no? O sea, en esta parábola, dentro de la red, el pez bueno, el pez malo, digamos, ¿no? Allí tenemos esa oportunidad de ¿qué? De compartir este mensaje, de llevar esta verdad del Evangelio, porque sabemos que esta verdad del Evangelio es lo que sí puede cambiar a las personas, ¿no? Recuerden, ¿no? Antes de que el Evangelio llegue a su vida, usted y yo probablemente vivimos lejos de Dios, vivimos perdidos en nuestros delitos y pecados, y cuando llegue el Evangelio a nuestra vida, lo que hace el Señor es darnos una nueva oportunidad, cambiarnos. Entonces tenemos la opción de compartir el Evangelio, tenemos la opción de creer en el Evangelio y recibir esa nueva oportunidad que Jesús vino a dar. Jesús no vino para juzgar, sino Él vino ¿para qué? Para dar la nueva opción. Yo quisiera orar por ustedes en este momento, que oremos juntos y que le digamos a nuestro Dios, en primer lugar, si no lo conocemos, si no le hemos entregado nuestra vida, entregarle nuestra vida al Señor y decirle, Señor, gracias porque la red del Evangelio me llegó por este medio, y si ya tú lo conoces al Señor, si ya tú tienes años en la vida cristiana, pues decirle, Señor, ayúdame a poder comunicar el mensaje a las personas que tengo alrededor, en la familia, en el trabajo, en los vecinos, en el mercado, yo no sé, ¿no?
Y no discriminar, no pensar de que tal o cual persona no es digna para el Evangelio. La selección lo hace Dios. Nuestro papel, compartir a todos. La red es amplia, a toda clase de peces. ¿Okay? Terminamos, vamos a orar. Gracias, Señor, por esta oportunidad de estar reunidos. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, Padre. Y nos has permitido, Señor, una semana más acercarnos a tu palabra a través de la lectura de esta parábola, Señor. Oh, mi Dios, en este tiempo quiero orar, en primer lugar, por las personas, Señor, que quién sabe, por curiosidad, entraron, Señor, a escuchar este mensaje. Y quién sabe, Señor, tú en tu gracia le das la oportunidad de escuchar este mensaje, Señor, que es de esperanza, que es un mensaje en el cual nos hablas de que Jesús no vino a discriminar, a dejar de lado a las personas, sino que Él recibió aún a las personas más marginales, Señor, pero Él las recibió, las acogió, Señor, y le dio tu mensaje, Padre, que es un mensaje de perdón, un mensaje de cambio, un mensaje de segunda oportunidad, Señor. Y muchos de ellos creyeron, Padre Santo, y muchos de ellos cambiaron su vida, Señor. Y por eso te pido, Señor, en esta noche, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre, que tú puedas llegar a las personas que están escuchando, Padre Santo, de una u otra manera, y que tú le puedas dar esta opción, Padre Santo, que ellos sientan en su corazón, Padre Santo, de que ese Evangelio sí es real, que ese Evangelio viene de ti, Señor, que ese Evangelio es la posibilidad de cambio en sus vidas, Señor, y que ellos necesitan, Padre Santo, tomar esa decisión de acercarse a ti, Señor. Que quién sabe, Padre Santo, hay muchas preguntas, muchas cosas que nos faltan saber, pero lo que debemos saber es de que tú nos vas a recibir, Señor, que estamos a tu lado, Señor, y que en ti tenemos protección, Señor. Muchas gracias, Señor. Yo te pido que bendigas a las personas que se acercan a ti en humildad, en sinceridad, quién sabe, desconociendo tantas cosas todavía, pero que con una cosa clara, que si se acercan a ti van a estar seguros, que si se acercan a ti van a vivir en paz, que si se acercan a ti, tú nunca los vas a defraudar, Señor. Bendito seas. También queremos orar, Señor, en esta noche, Padre Santo, por las personas que ya te conocen durante muchos años, que quién sabe tienen tanta información en la mente, tanto conocimiento, tanta experiencia, tanta vivencia religiosa, Padre Santo, y que de alguna u otra manera, Señor, nos hemos conformado, nos hemos detenido, Señor, y estamos solamente como espectadores, Padre, y en algún caso, Padre Santo, como críticos, Señor. Pero venimos ante ti en el nombre de Jesús, Padre Santo, para rogarte, Señor, que nos ayudes a acercarnos, Señor, a estas diferentes personas que tú nos has permitido tener cerca, Señor, sean familiares, sean vecinos, sean compañeros de trabajo, compañeros de estudio, Señor, y que podamos ir con ese mensaje, Padre Santo. Que no vayamos, Señor, con ese dedo acusador señalando, Señor, lo que nosotros creemos, Señor, que son sus pecados, sino que vayamos, Señor, dando tu mensaje, que es un mensaje de perdón, un mensaje de segunda oportunidad, un mensaje de consolación, Señor, un mensaje de que Jesús cambie las vidas, Señor. Y ayúdanos, Padre Santo, a ser instrumentos tuyos, Señor, porque tú vienes pronto, Señor, porque tú vuelves, Señor, y encuéntranos, Señor, trabajando para ti. Bendito seas. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, gracias por acompañarnos una semana más. Próximo domingo seguimos estudiando las parábolas y queremos de que cada vez este momento sea un momento de estudio, de acercamiento al Señor, y esto lo podemos hacer a través de este medio, a través de su tiempo dedicado y a través de que usted tenga una Biblia siempre a la mano para poder estudiar. Que Dios los bendiga.